Y dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el otro es débil, solo come legumbres. Verso 3, el que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Hablamos de esto la semana pasada. Verso 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro pero para su propio amo? Dice, ¿está en pie o cae? En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Verso 5, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Verso 6, el que guarda cierto día, pero el Señor lo guarda, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor, que dice, somos. Verso 9. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Verso 10. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos, dice, compadeceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Verso 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios, que dice, cuenta de sí mismo. Ahora, todos los cristianos que somos parte de la iglesia de Cristo, que entendemos la palabra de Dios, que hemos nacido de nuevo, que Dios ha transformado nuestras vidas, déjeme decir esto, estamos muy conscientes del impacto devastador que el pecado tiene en una congregación. Quebranta y debilita el cuerpo de Cristo. El pecado causa que la iglesia no tenga la función que debe de tener. Destruye la armonía dentro de la iglesia. Quita la fuerza y destruye no solo las fuerzas del cuerpo de Cristo, sino destruye el testimonio de una iglesia y especialmente de un individuo que es la iglesia. La iglesia no es un edificio, somos nosotros. A través del Nuevo Testamento podemos ver que la iglesia es llamada a pureza. Y si la iglesia es llamada a pureza, eso está hablando de nosotros. Dios nos llama a la pureza. Si se recuerdan, fue Jesús en Mateo 18, puede leerlo en casa, esto es tarea para ustedes en casa. Fue Jesús en Mateo 18 que introdujo que si un hermano está en pecado, dijo Jesús, vayan a él, háblenle, háganle ver su situación, su pecado, amonéstenlo. Y si no escucha, Jesús dice, lleven testigos. Jesús dice, vayan y hablen con él. Y si no escucha aún después de una segunda amonestación, dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 18, que se lo digan a toda la iglesia. Es algo serio, muy serio, cuando Jesús mismo enseña esto. Y la idea del pasaje aquí es que Jesús nos está instruyendo a que necesitamos lidiar con el pecado dentro de la iglesia, porque el pecado tiene un efecto fatal, debilitante y paralizante para el cuerpo de Cristo. Entonces Jesús está diciendo, es necesario que como hermanos en Cristo nos ayudemos los unos a los otros. Y cuando un hermano está, aquel que dice ser creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, en pecado, hácelo saber. Y si siguen lo mismo, trae a otra persona, ayúdale, háblale y dile, sigues en lo mismo, hay un problema serio acá, tienes que salir de esto.
Y si siguen lo mismo, dice Jesús, dile a la congregación. Entonces nos dice, hey, tienen que lidiar con el pecado. Pablo nos recuerda cuando le dice a la iglesia de Corinto en 1 Corintios capítulo 5, que si el pan tiene un poquito de levadura nada más, terminará fermentando toda la masa. Afecta todo. Un poquito, ¿qué es lo que está diciendo? Un poquito de pecado y tiene influencia sobre toda la iglesia. Y sigue en 2 Corintios, Pablo nos dice, capítulo 7, verso 1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos, dice, de toda inmundicia. ¿A qué nos está llamando? A la pureza del corazón. Limpiémonos de toda inmundicia, hace 2 Corintios 7, 1. De la carne y del espíritu, perfeccionando, que dice la santidad en el temor de Dios. Está llamando a la iglesia a santidad, está llamando a nosotros a santidad. Si encontramos a alguien en la iglesia que está en pecado, y escuche eso, ahorita vamos a leer los versos. Mira lo que dice. Si encontramos en la iglesia a alguien que está en pecado, dice Pablo, no debemos de ni comer ni tener comunión con esa persona. 1 Corintios capítulo 5, léalo conmigo. Mira qué tan serio es el pecado dentro de la iglesia. 1 Corintios capítulo 5, verso 9 al 11. Mira lo que dice, verso 9. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Y agrega Pablo, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Todos sin Cristo son personas inmorales. No estoy hablando de ellos, porque si no, dice, tendrían que irse de este mundo. Verso 11, sino que en efecto les escribí, dice Pablo, que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Dice, con esa persona, dice, ni siquiera coman. Wow, son palabras fuertes del apóstol Pablo. Y cuando digo, tenemos la tendencia de decir el apóstol Pablo, o Pedro, o lo que sea, pero recuerde que todo lo que está escrito es Dios el que lo escribió. O sea, esto es Dios hablando. Dios, a través del Espíritu Santo, usando a estos hombres para escribir lo que Dios quiere decir. Y Dios está diciendo, si hay alguien en la iglesia que se dice ser cristiano, pero es un inmoral, un avaro, un idólatra, un borracho, dice, no comas con esa persona. Recuerde, déjame una pausa. Jesús dice, hey, si esa persona dice que es cristiano, entonces háblale, muéstrale su pecado. Ese es un amor verdadero. Muéstrale su error y que se arrepienta. Y si se arrepienta, excelente, camina con él, persevera y su vida será transformada en el proceso de la santificación hasta el día de Cristo. Pero si siguen las mismas, dile a alguien más, dice Jesús. Y si siguen las mismas, preséntalo a la iglesia. Porque esa persona, obviamente, no ha nacido de nuevo. Y Pablo dice, si alguien es así, dice, no coman con esa persona. Ahora, si se recuerdan desde el capítulo 12 de Romanos, Pablo inicia toda una serie de mandatos y exhortaciones acerca de la pureza de la iglesia, que somos nosotros, a cómo vivir.
Recuerdan, venimos estudiando todo el libro de Romanos y los primeros 11 capítulos, lo he dicho varias veces acá, sencillamente muestra quién somos nosotros en Cristo, el estado en el cual nosotros estamos, los primeros 3 capítulos. El capítulo 3, verso 15 en adelante, empieza a decirnos el valor de lo que Cristo hizo por nosotros, ahora qué significa para nosotros en la cruz del Calvario, cómo Dios nos salvó, cómo es nuestra justificación y nuestra santificación un día pronto a venir en Cristo Jesús. ¿Y qué significa? Ahora Pablo en el capítulo 12 comienza a decirnos, ok, cristianos, ahora así es como van a vivir, porque todo esto ha hecho Cristo por ustedes. Ustedes ahora son hijos e hijas de Dios y ahora aquí está como viven la vida cristiana. Y desde el capítulo 12, en el versículo 1 inmediatamente nos empieza a decir, esta es la manera que tu relación con Dios debe ser. Verso 1, Romanos 12. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Dice, esto debe ser normal. Esto debe ser lo que el cristiano siempre hace. Verso 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ese es el estado en el cual el cristiano vive. Vivo mi vida presentándome ante Cristo como un sacrificio vivo. Sigo todos los días muriendo a mí mismo. Esto no se trata de mí, se trata de Cristo. Esta es la actitud del cristiano. Todos los días. Él es mi Señor y mi Salvador. Él es mi amo. Pablo dice, soy esclavo de Cristo ahora. Esa es la vida cristiana. Luego sigue y aprendemos en el verso 3 del capítulo 12 de Romanos al 8, cómo vivimos como miembros de Cristo y cómo dentro del ministerio. Luego en el verso 9 al 21 vemos cómo es la relación con el resto de las personas. Habla del amor, de la bondad, la comprensión, el afecto, el regocijo, la oración, la ayuda a las personas que están necesitadas. El no tener una actitud vengativa, no ofendernos los unos a los otros, que bendigamos a los que nos persiguen, que ayudemos y alimentemos a nuestros enemigos. Esa es la actitud del cristiano. Y termina en el verso 21 de Romanos 12, diciéndonos Romanos 12, 21, no seas vencido por el mal, sino vence el mal, ¿con qué dice? Con el bien. ¿Y quién es bueno? Dios es bueno. ¿Y dónde encontramos quién Dios es y quién Cristo es? En su palabra. Y todas estas exhortaciones son un llamado a la pureza a la iglesia. A medida que usted como creyente está siendo purificado y santificado, la iglesia está siendo purificada y santificada. ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia de Cristo. Así que debemos examinar nuestros corazones y ser puros hacia Dios. No solo como individuos, sino en cómo nos tratamos los unos a los otros. Amén. Continuamos y vivimos comenzando, en el capítulo 13, si se recuerda, los primeros 7 versículos, ¿se recuerdan cuando llegamos al capítulo 13 de qué hablamos? Hablamos de cómo comportarnos y cómo glorificar a Dios en nuestra relación con el gobierno. Los primeros 7 versículos, ¿se recuerda? Capítulo 13, pasamos 3 semanas estudiando eso. Y una de las cosas que nos manda a hacer claramente 2 cosas, significa que nos sometemos a la autoridad, le guste o no le guste la autoridad que está a cargo, y que paguemos nuestros impuestos, dice Pablo. Como ciudadanos cristianos correctos, eso es lo que tenemos que hacer eso. No somos gente que se rebela, no causamos rebeliones, no causamos riots, no sé, se me fue la palabra de riots. No causamos esas cosas. Protestas, muchas gracias. Como cristianos no hacemos esas cosas.
En el verso 8 del capítulo 13 vimos, del verso 8 al verso 13, la relación que tenemos que tener el uno con el otro, como nuestro prójimo. Es una relación de un verdadero amor, genuino, sin hipocresía. Dice, ámense sin hipocresía, dijo Pablo. ¿Sabe qué quiere decir eso? No hablen mal el uno del otro. O sea, es que ese pastor siempre dice eso. Es que ese hermanito no hace lo que... Es que antes hacíamos esto y ahora yo no sé por qué aquí no hace. ¿Sí me entiende? Ese no es un amor genuino. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ámense sin egoísmo. Mire, la única deuda que usted y yo tenemos que tener a alguien es amarnos los unos a los otros. Romanos 13, el apóstol Pablo termina los últimos 2 versos del capítulo 13 de Romanos, donde nos dice, andemos decentemente como de día, dice, no en orgías, ni borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Esas son cosas que el cristiano debe estar constantemente consciente de ellas y no hacer. Esto es como vivimos como cristianos, dice. Y la semana pasada empezamos el capítulo 14, si se recuerda, cubrimos los primeros 12 versículos y esta es la segunda parte de eso hoy. Y nos llamó a no juzgar al uno con el otro por cosas triviales, cosas sin sentido, cosas pequeñas. Lea conmigo Romanos 14:1, dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones, dice. ¿Qué está diciendo ahí? Mire, yo no sé por qué aquí tienen sillas verdes y no azules. Yo no sé por qué la tarima no es color cremita, sino que negra. ¿Qué tipo de iglesia es eso? ¿Sabe qué son esas cosas? Innecesarias. Porque eso no marca la diferencia en nuestra eternidad. Eso solo causa división dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. En esas cosas, si leímos, si tú quieres comer carne, come carne. Si tú quieres comer vegetales, come vegetales. Dice Pablo. Al fin, los dos en Cristo Jesús lo hacen para Dios. Si tomas este día como santo y tú tomas todos los días como santos, excelente. Son para Dios, para la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo. No tomen las cosas insignificantes y que se vuelvan un pleito entre ustedes, está diciendo Pablo. En la iglesia tenemos todo tipo de personas, todo tipo de personalidades, todo tipo de niveles de madurez en la iglesia de Cristo. Hay personas que vienen de ser, en su pasado tal vez eran ateos, humanistas, personas que antes eran católicos romanos, hay personas que antes eran mormones o testigos de Jehová y otras cosas más, personas que vienen de iglesias legalistas, hay personas que vienen de iglesias súper hiperactivas o carismáticas que hacen de todas cosas, y luego hay personas que están muy sueltas en su fe y despreocupadas y pues hacen todo lo que se les puede imaginar. Media vez no pequen, ¿verdad? Pero empujan el límite de casi siempre. Y Pablo nos habla de esas personas. Y esto tiene un gran potencial para causar gran división dentro de la iglesia. Y si Pablo toma un tiempo para hablar de esto es porque es importante, porque tiene su lugar dentro de la iglesia, porque no debería de causar discordia entre los hermanos en Cristo, especialmente cuando no son cosas eternas. Una vez más les recuerdo, lo que estamos hablando aquí no son cosas, dijimos la semana pasada, no diferencias de pecados, pecaminosas, sino diferencias solamente. Alguien puede decir, bueno, en la iglesia que yo solía ir, pues hacíamos esto o el otro.
Alguien puede decir, bueno, yo no tengo problema con beber una bebida alcohólica. Yo puedo controlarme muy bien. Otra persona puede decir, eso es un pecado vil. Es intolerable. Y hay algunas personas que no se perderían ir a cualquier estreno todos los fines de semana de películas que hay en el cine. Y hay otras que ni pueden acercarse a la puerta porque van a pensar que Dios los va a matar como Ananías y Zafira en la entrada del teatro. O sea, hay de todo en la iglesia. Pero esas son cosas triviales. ¿Sí me entiende lo que Pablo está diciendo? Hay preferencias de cómo vestir, de qué música tocan en la iglesia, de qué comen, de qué entretenimiento ven, qué programación ven. Una vez más, media vez no sea de pecado. El pecado, vimos lo que Jesús dijo, si hay pecado en la iglesia, hey, estás mal. Y eso es amar a alguien. No estamos hablando de cosas de pecado, porque de pecado tenemos que reconocerlo y ayudar y decir, esto está mal. Pero Pablo no está hablando de eso ahorita. Él está hablando acerca de cosas o preferencias no morales, llamémoslo eso, preferencias no morales que impactan nuestra eternidad. ¿Por qué no pintan las paredes así, color cremita en vez de blanco, o color rojo, porque el rojo me gusta, o el morado más bonito? Preferencias. Eso no son cosas eternas. Pero creámoslo o no, eso causa discordia en las iglesias. O sea, cositas innecesarias. ¿Por qué no compran de otro café? Este café es muy amargo. O sea, cosas que no tienen sentido. Pablo dice, de eso no deberían de juzgarse y hablar mal los unos de los otros. Y desde el capítulo 14, verso 1, hasta el capítulo 15, verso 13, eso es lo que Pablo se enfoca. Son varios versos que él se está enfocando de eso. Quiere decir que es importante, que causa problemas en el cuerpo de Cristo. Obvio, había un gran problema en Corintios acerca de esto. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 3. Esforzándose, Efesios 4, 3, por preservar la unidad del Espíritu, dice Efesios 4, 3. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quiere esfuerzo? Tolerémonos los unos a los otros, está diciendo. Colosenses 3:14 dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Ámense es lo que está diciendo. Ámense. No murmuren el uno del otro. No apunten dedos el uno del otro. Por cosas triviales que no son necesarias, son preferencias no morales. El punto es mantener el verdadero amor que une a todos. La unidad es lo que Pablo está hablando aquí entonces. Amarnos en nuestra diversidad. Eso es lo que está diciendo. Pecado es pecado y eso lo llamamos pecado. Pero en las cosas pequeñas, diversidades que simplemente son porque crecimos de una manera o vivimos en ciertos lados, esas son cosas triviales que en el reino de Dios no tienen una diferencia. Dice, por esas cosas, dice Pablo, no peleen, ámense, ámense. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto dice, conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Imagínense que el mundo vea con un telescopio a la iglesia y digan, estos se están peleando por estas cosas. ¿Para qué quiero yo estar en algo así? Jesús dice, aquí no dice, los cristianos los verán y los reconocerán. No, mira lo que dice. En estas cosas todos es todo ser humano. Los verán y porque se aman van a saber que son mis discípulos.
Esa es la diferencia. Escucha lo que leemos en 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14. Les exhortamos, dice, hermanos, ahora hablando a cristianos, nacidos de nuevo, a que amonesten a los indisciplinados. Una vez más, mire lo que estamos hablando. Ahora está hablando a cristianos y dice, a estos cristianos indisciplinados, amonesten, dice. Animen a los desalentados. Sostengan a los débiles, dice. Y sean pacientes con todos. ¿De quién está hablando? De los cristianos. Y estos indisciplinados son aquellos los que hablé, que quieren pasarse de los límites todo el tiempo. Quieren ver hasta dónde llega su desorden. Personas que carecen cautela, que quieren llevar sus libertades en Cristo hasta el límite. Son rebeldes, indisciplinados. Y a estos hay que avisarles y advertirles. Ten cuidado. Dice, ayuda al débil, dice. Sostén a los débiles. Hey, tranquilo. Estás llegando al límite. Y eso es amor genuino, no un amor hipócrita. Ay, déjenlos. Y ese yo ni sabía que ni buen cristiano era. No. Amor genuino es, brother, estás mal. Estás mal. La palabra de Dios nos llama la actitud de corazón, la manera que vemos las cosas. Nos ayudamos. Adviértanles del peligro, porque están viviendo al borde de su libertad. Hay de esos, muchos en la iglesia. Luego dice, anima a los que están desalentados. Hay dentro del cuerpo de Cristo gente que está desalentada. Y hay personas, y estas pueden ser personas que están en medio de todo lo que está pasando, pero por miedo de que todo es pecado, no entienden su libertad en Cristo Jesús. Y nunca hacen nada porque siempre todo es pecado. Y tienen una mirada sobre las cosas erróneas y decimos, hey, hermano, no es así la cosa. Venga, caminemos en esto. Juntos, crezcamos juntos. El fuerte ayuda al débil. Y luego dice, apoya a los débiles y ten paciencia. ¿Con quién dice? Con todos. Tolérense los unos a los otros, dice el apóstol Pablo. Van a haber tremendos en la iglesia. Van a haber desanimados en la iglesia. Van a haber desalentados en la iglesia. Y de esto nosotros un día vamos a necesitar de alguien que nos aliente y nos ayude a esforzarnos. O nosotros vamos a alentar y ayudar a esforzar a alguien más. Es parte de lo que hacemos en el cuerpo de Cristo. Ayudamos y nos ayudan cuando estamos débiles. Es el proceso en el cual un cristiano debe vivir. Entonces, Romanos 14:1, cuando dice acepten al que es débil en la fe, tiene un sentido para nosotros ahora, ¿no? No para juzgar, dice, mira lo que dice, pero no para juzgar sus opiniones. No porque no se parece su fe a la tuya. Quiere decir que tienes que hablar mal de tu hermano en Cristo. Ahora, una vez más, no estamos hablando de cosas de pecado. Cuando es algo que es pecado, tenemos que llamarlo lo que es, y es pecado. Si hay alguien que está enseñando herejía, cosas que no son bíblicas, usted no va a decir, bueno, pues no, si no está en la Biblia, eso no es un hermano en Cristo, eso es un lobo disfrazado de oveja. Entonces, eso lo llamamos lo que es herejía, que es pecado contra Dios. Entonces ¿y cómo entendemos eso? ¿Cómo podemos estar entonados a esto?
conociendo la palabra de Dios. Démosle un ejemplo. Entre más usted pase tiempo con Dios, algo que normalmente cuando alguien viene por alguna consejería de matrimonio o algo, siempre he dicho esto: entre más cerca ustedes como individuos, el hombre o la mujer, como individuo esté con Dios, mejor va a usted poder ver a su esposo o esposa como Cristo ve a su esposo y esposa. Entre más lejos usted esté de Dios, es imposible ver a su pareja como Dios la ve. Usted va a ver a esa persona con sus errores, con sus defectos, con todo. ¿Por qué? Porque usted no está cerca de Cristo. Entre más cerca estemos de Dios, más claro va a ser la manera en que nosotros tenemos que vivir, e inmediatamente va a resaltar lo que no es de Dios. Cuando lo oímos y cuando lo vemos, esa actitud, esa palabra, esa enseñanza, eso no está en la Biblia. Y nadie nos puede engañar. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo conociendo a Dios. En Oseas, si no estoy mal, habla de mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué nos engañan? ¿Por qué nos tapan el sol con un dedo? Porque no conocemos a Dios. ¿Por qué nos dicen Dios me dijo y le creemos? Porque no conocemos a Dios. Dios nos ayude en estas cosas. Y entonces Él dice, acepten al débil en la fe, pero sin juzgar sus opiniones. Este es un principio básico de los cristianos. Y es: recíbanse unos a otros en amor. Ámense unos a otros en amor. Así que para usted y para mí esta noche, lo más importante de recordar es que en sabiduría, en amabilidad, sin juzgarnos, sin rencores, sin hipocresías, es necesario amarnos los unos a los otros, fortalecernos los unos a los otros. Dice, aceptarnos los unos a los otros, sin hablar o juzgarnos los unos a los otros. A esto nos ha llamado Dios. Y esto sucede a nosotros pasar tiempo en las Escrituras. Amén.